Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. La idea del encuentro de hoy era seguir esta reflexión sobre la técnica, la tecnología y los futuros, focalizando un poco la atención a la cuestión de la vida y el cuerpo, ¿no? Siguiendo este intento de pasar de lo digital como incorporal a lo digital en su relación con lo material. Así que voy a presentar muy brevemente a Lucía, que es nuestra invitada hoy, que va a compartir algunas ideas sobre el entrecruzamiento contemporáneo entre las nociones de vida e información. Y como siempre, vamos a tener una presentación de 30 a 40 minutos y el tiempo después para el debate y las preguntas. Lucía Ariza es doctora en Sociología por Goldsmith University of London, investigadora del CONICET. Coordina actualmente la Diplomatura en Género y Salud en un Mundo Global de la Escuela IDAES del UNSAM y es docente también de la especialización en Genética, Derechos Humanos y Sociedad del UNTREF. Su campo de especialización son los estudios sociales de la ciencia y la técnica, específicamente en la esfera de la salud y en torno al desarrollo de las biotecnologías reproductivas en Argentina. Y el trabajo de Lucía interroga precisamente el modo en que los dispositivos técnicos y los saberes biomédicos intersectan la cuestión del cuerpo y de su reproducción. Así que sin mucho más preámbulo, le paso la palabra a Lucía, antes diciéndoles que si quieren pueden ir volcando las preguntas en el chat y cuando termine la presentación podemos empezar recuperando eso, o bueno, se pide la palabra y empezamos el debate. Así que Lucía, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la presentación, buenas tardes a todas y a todos. Gracias Facundo por esa introducción y bueno, quería agradecer mucho la invitación a conversar con ustedes hoy como parte de este ciclo. También a Hernán que me dijo que tal vez llega un poco más tarde hoy por la invitación y al Centro Ciencia y Pensamiento, UNSAM, al equipo de Lectura Mundi, bueno, muchas gracias por pensar también este tema que me parece, como conversábamos ahí un poco más informalmente, digamos, muy rico en términos de la renovación que propone de los temas de investigación y de debate dentro de UNSAM y también hacia afuera, así que creo que siempre es muy, muy renovador y sentir ese aire así de nuevos temas y nuevas cuestiones. Bueno, ahí ya Facundo contó un poco de dónde vengo y un poco qué es lo que vengo haciendo. También conversaba recién ahí en la previa que les contaba que bueno, yo no tengo un recorrido específicamente sobre los estudios de los entornos digitales, ni de la inteligencia artificial, ni de esto el famoso machine learning, ¿no? Aprendizaje eh, de las máquinas, y digamos, me pareció muy interesante la convocatoria, pero bueno, lo que intenté hacer es llevar un poco mis temas de reflexión al encuentro con esta temática que propone este ciclo. Leí algunas cosas nuevas, así que siempre es una linda oportunidad, digamos, para explorar lo que uno viene haciendo desde una perspectiva nueva, pero bueno, quería hacer esa aclaración porque no necesariamente vengo de ese campo y de todas maneras espero que el intercambio que podamos tener acá sea interesante. Bueno, yo además siempre lo hago, siempre me preparo un PowerPoint, pero esta vez decidí leer. Escribí una cosa que trata de ser coloquial, seguramente igual se va a notar que la estoy leyendo, así que lo aclaro de antemano, y en todo caso iré haciendo como algunos parates para poner una cosa un poco más amena y no tan leída. Cualquier cosa igual, entiendo que después vamos a tener un intercambio, así que ahí podemos aclararnos. Bueno, y además no los voy a ver porque voy a leer, así que ya me paso a mi Word, digamos. Bueno, lo primero que me gustaría hacer, digamos, para introducir un poco lo que voy a plantear hoy, es tratar de trazar una especie de mini derrotero, no diría ni siquiera esquemático, sino como gruesísimas pinceladas, para situarnos un poco en el tiempo y el espacio y poder dar cuenta más hacia el final de mi presentación sobre algunas cuestiones relativas a la era postgenómica que estaríamos supuestamente atravesando ahora, donde hay un creciente uso de esto que se llama automatización y inteligencia artificial, que son dos temas claves de este siglo y este seminario. Entonces, en términos cronológicos, y para aclarar un poquito los tantos de qué estamos hablando, en la actualidad se supone que estaríamos transitando el periodo postgenómico.
que corresponde al momento histórico posterior a la secuenciación completa del genoma humano, a través del famoso proyecto Genoma Humano, que fue un proyecto que trajo lógicas muy nuevas de organización del trabajo y de reorganización de las disciplinas que colaboraron en la secuenciación del genoma. Por ejemplo, a través de la confluencia contemporánea y cada vez más acentuada entre las ciencias informáticas y la biología. Entonces la era postgenómica supone un avance exponencial en la capacidad de secuenciar genomas, precisamente porque supone la automatización de la secuenciación. La secuenciación es básicamente decir cuáles son, cómo están seguidos unos de otros los nucleótidos del ADN. Y también esta era postgenómica supuso nuevos compromisos y lógicas en términos de generación y análisis de volúmenes masivos de datos, ¿no? El periodo que precede inmediatamente a este periodo de la postgenómica es el que culmina en la secuenciación del genoma humano, en el cual sucede una serie de transformaciones claves en la comprensión de la noción de vida, ¿no? Durante la era genómica empezamos a entender la vida de una manera distinta, el concepto de vida de una manera distinta. Le voy a hablar un poquito de esas transformaciones ahora. La genómica se inicia cuando la genética deja de estudiar de forma aislada a los genes, o sea, poner la atención en un gen individual o otro gen individual, y empieza a estudiar a los genes de manera colectiva, o sea, en su relación unos con otros, a través de la caracterización del genoma, que es como están unidos todos los genes, o sea, los genomas son cada conjunto completo de ADN dentro de una célula. Y la genómica estudia las diferentes funciones de las partes del genoma, se hace preguntas sobre cómo los genomas evolucionan en el tiempo y en el tiempo profundo y entre los seres vivos, cuáles son las diferencias entre los genomas de distintos organismos, las relaciones entre diferentes partes del genoma, etc. Tal como explica un epistemólogo y biólogo que yo sigo y que me interesa mucho su trabajo, Hans-Georg Weinberger, la diferencia entre la genética clásica de Mendel, que seguramente ustedes tienen algunas nociones básicas de esa genética clásica, y la del siglo XIX fue, por un lado, la posibilidad de estabilizar el gen como una unidad explicativa básica, en la medida de que la genética mendeliana no podía aún identificar cuál era la unidad clave en la transmisión biológica de la herencia. Es decir, la genética mendeliana entendía que había rasgos de los seres vivos que se heredaban y se transmitían entre generaciones y a través de la descendencia, pero no podía entender cuál era la unidad básica a través de la cual esa herencia se transmitía entre los seres vivos. Entonces la genómica logra hacer esa identificación, o la nueva genética no clásica, y esta identificación de una unidad, el gen, le adjudicó además características materiales, físico-químicas que antes no tenía. O sea, el gen es identificado como una unidad que transmite herencia y que además tiene una cualidad material y bioquímica y física. La otra gran diferencia entre la genética clásica y la del siglo XIX fue que esa unidad básica, el gen, fue entendida como portadora de información. Esto trajo la solución respecto de cómo se reproducía esa unidad básica y respecto de la conexión entre el genotipo, que es la base genética, y el fenotipo, o sea, cómo se expresa esa base genética en la apariencia, podríamos decir, del organismo. Al concebir el gen como información, se pudo establecer que la transmisión de la herencia es básicamente una transmisión de información, y que lo que conecta al genotipo con el fenotipo también es información o código. Este es el proceso que una autora que también sigo bastante, Sarah Franklin, explica como la reducción histórica que se produce en el dominio de las ciencias de la vida, de la naturaleza primero a la biología, de la biología al gen, y del gen a la información. O sea, es como que hay una serie de reduccionismos, donde antes veíamos naturaleza, ahora hablamos de biología, donde después se habla de biología, se habla de gen, y donde se habla de gen, luego se habla de información o de código. Según Sarah Franklin, en la era moderna la vida pasó de ser entendida como los hechos naturales de la vida a ser entendida en términos de evolución, de una narrativa evolucionista en base a la selección natural. Esto supuso la biologización de la naturaleza, su reducción de una amplia naturaleza a algo mucho más acotado que es aquello que tiene la capacidad de evolucionar. Esa es la
lo podríamos decir, la biologización de la naturaleza, el primer paso, de naturaleza a biología. A su vez, la biología fue crecientemente genetizada, marcando la segunda de las profundas transformaciones del concepto de vida sucedidas durante la segunda parte del siglo XX. Entonces, la progresiva genetización e individuación de la patología, a la que según algunos críticos estaríamos asistiendo, va de la mano de la difusión de formas de pensar que crecientemente identifican lo genético en todo, ya sea la paternidad genética, la base genética de la enfermedad, los riesgos genéticos, el parentesco genético, los testeos genéticos, el proyecto Genoma Humano, la genética de los virus, etc. El gen y lo genético devienen parte de un vocabulario cada vez más presente en nuestras vidas. Pero esta reducción de la naturaleza a la biología y de la biología al gen no termina acá. También hay profundas transformaciones en el ámbito del quehacer biológico y de disciplinas nuevamente afines, como dije antes, la computación, que han producido que el concepto de vida se esté transformando profundamente para venir a ser entendida como información. Bueno, entonces hemos asistido a la reducción de los aspectos más importantes de todo lo viviente a una sola sustancia química, el ADN. Y el ADN entendido como información. Así, en el contexto de sistemas de experimentación en bioquímica, que es en el contexto de estos sistemas de experimentación que surge la noción de información genética y de transferencia de información genética, resultando en el dogma central de la biología molecular de la era genómica, que es que el ADN hace ARN, transcribe ARN, que se transcribe en proteínas. Este mecanismo fue visto como un flujo de información de ADN a ARN a proteínas, es entendido como un flujo de información, con un sentido irreversible. Es de destacar también que esta nueva concepción genómica del gen como información viene con todo un vocabulario específico: transcripción, código, traducción, secuencia, texto, edición, cortar y pegar, inserción, error, significado, mensaje, lenguaje, programa, ¿no? Este es como el vocabulario a través del cual se empieza a hablar del gen entendido como información, ¿no? Y de la información de la vida, podríamos decir. Bueno. Entonces me interesa destacar, por un lado, esto sigo a Reinberger, que esta consecutiva reducción y estabilización del gen como unidad básica de la vida no le quitó, sin embargo, al gen su imprecisión conceptual. Y esta imprecisión, propone Reinberger, fue altamente fructífera en hacer avanzar al conocimiento biológico, en la medida de que permitió un entendimiento y una serie de acuerdos operativos entre varias subdisciplinas de las ciencias de la vida, sin que ese acuerdo fuera total o completo. En este sentido, como coinciden en afirmar varias historiadoras e historiadores de la ciencia, el avance espectacular de la biología molecular sucedió en ausencia de una definición cabal, exacta y rígida de lo que es un gen. Y cuanto más se estudiaba, en realidad menos claro quedaba que era un gen. De hecho, el proceso de hundimiento del gen como tal se habría iniciado hace bastante y estaría todavía ampliamente en curso. Entonces, por un lado, si tenemos un discurso público, digamos, donde lo genético está cada vez más presente y de vuelta la paternidad genética, los test genéticos, la relación genética, el parentesco genético, todo esto está como muy presente en las enfermedades genéticas. Por otro lado, el gen no está para nada claro qué es. Y esto, bueno, podemos decir que este gran acuerdo que la biología molecular produjo respecto, digamos, de que el gen era algo material, bioquímico, y que además transportaba información, no fue más que eso, como un gran acuerdo a grandes rasgos, cuyo significado preciso quedó totalmente en suspenso, representando más bien un sentido muy fluido, digamos, difícil de precisar. Un ejemplo de esto nos lo da de vuelta Reinberger, que dijo que nos dice: cuanto más se intentó precisar la definición matemática de la información transmitida por el gen, es decir, cuanto más se intentó matematizar al gen, más ese intento se constituyó en un obstáculo para el avance del conocimiento. Y entonces la propuesta de este autor, que sigo acá, es que al menos en el dominio de las ciencias de la vida, la tarea epistemológica coincide más en entender por qué funcionan en ciencias ciertos conceptos confusos, como el gen, el concepto de gen, antes que tratar de explicarlos y definirlos de una vez y para siempre.
Lo que se requiere en todo caso es una epistemología de lo vago, o una epistemología de lo redundante, dice Reinberger, una epistemología de lo impreciso, para entender cómo estos conceptos para nada claros funcionan y son súper productivos en ciencia, y avanzar el conocimiento científico, a pesar de que son bastante, digamos, es contraintuitivo pensarlo así. Y esto me pareció como algo especialmente importante de destacar en vistas de la, digamos, la resonancia que tiene con el tema del seminario. Y a propósito, digamos, de una cita que aparece en estos textos que estoy comentando, del teórico de la inteligencia artificial Lotfi Sade, que dijo, por ejemplo, que en esto de teorizar cómo es posible la inteligencia artificial y qué es lo que hace la inteligencia artificial, hay un interés creciente por el razonamiento inexacto y por el procesamiento de la información que es impreciso, incompleto o no completamente confiable. Y es en este sentido que será cada vez más reconocido que los sistemas lógicos clásicos son inadecuados para lidiar con la incertidumbre y inadecuados para pensar en estas lógicas genómicas y sobre todo en la aplicación de inteligencia artificial al análisis genómico. Es decir, que las primeras aproximaciones epistemológicas a pensar la inteligencia artificial parecen haber estado orientadas por la lógica difusa o la fuzzy logic, se dice en inglés, ¿no? Bueno, yendo un poco a las implicancias de esta esta serie de reducciones históricas de la naturaleza a la biología, de la biología al gen, del gen a la información, y esta como para nada claridad de la definición de qué es un gen y sin embargo su productividad en el marco de las ciencias de la vida para hacer avanzar el conocimiento, ciertos autores como Sarah Franklin o Paul Rabinow han dicho que la genetización e informatización de la naturaleza y de la biología es, por supuesto, inescindible de su instrumentación, ¿no? Esto es, la creciente presencia de los lenguajes en torno a lo genético está estrechamente relacionada con la creciente cantidad de cosas que se puede hacer con los genes y a los genes, ¿no? En el sentido que la instrumentación de la vida está cada vez más relacionada con su capitalización, con la mercantilización de lo genético. O sea, la posibilidad de entender a la vida como información o código la hace cada vez más intervenible y manipulable. Y en ese sentido, cada vez más capitalizable. O sea, es el pasaje de la vida a su comprensión como información lo que la hace cada vez más un dominio a ser intervenido más fácilmente y con la promesa de un rédito económico a ser obtenido de esa intervención, ¿no? La medicina del siglo XXI está cada vez más asociada tanto al mapeo y a la secuenciación del genoma de humanos, animales y plantas, como a su conversión en un vector clave de la acumulación de riqueza en el nuevo milenio, sea a través del patentamiento de formas biológicas genéticamente modificadas, ya sabemos, por ejemplo, las semillas, alimentos, productos farmacéuticos. Estas posibilidades tienen como su prospecto más inmediato la posibilidad de hecho, reprogramar la vida, ¿no? Una vez que la vida comienza a ser comprendida, ya no en su diferencia con lo no viviente, como en la vieja naturaleza, ya no en términos de evolución, como en la idea de la biología, ya no en términos de ADN, como en la etapa genética, sino ahora sobre todo en términos de información o código, se abre la posibilidad, como se puede hacer con cualquier información, de reprogramarla, ¿no? Y si bien es cierto que una de las consecuencias más claras de esta capacidad cada vez mayor para manipular el código genético, para reprogramar la vida, es la mencionada capitalización de la vida, por ejemplo, a través de la creación de nuevas biologías, ¿no? Este es un término de Franklin que a mí también me interesa un montón, como hablar de las nuevas biologías, o sea, las nuevas entidades biológicas que surgen gracias a la intervención biotecnológica en la naturaleza, desde las semillas transgénicas hasta las líneas de célula madre, o un embrión también. Un embrión se podría pensar como una entidad biotecnológica en el sentido de que no existe algo así como un embrión aislado en una placa de Petri o en un tubo de ensayo, sino que hay una serie, digamos, enorme de operaciones biotecnológicas que yo tengo que hacer para lograr ese embrión aislado en un tubo de ensayo, ¿no? O sea, hay
hay mucha manipulación, aunque yo no esté tocando el genoma del embrión, sí hice un montón de cosas para lograr aislarlo, y eso ya es una forma de intervención, ¿no? Pero bueno, además de esta la lógica consecuencia, digamos, de que cada vez es más posible obtener rédito económico de la reprogramación de la vida, o de la, digamos, de la manipulación de la vida, también hay otra consecuencia de esta capacidad de reprogramación de la vida que es estudiada por Franklin y que a mí me interesa mucho nombrar acá, que es lo que ella llama la artefactualización del parentesco. Ahora lo explico. Podríamos decir que si en el viejo esquema de la historia natural, las grandes unidades taxonómicas, organizadoras de lo vivo, por ejemplo me refiero a los reinos, las familias, las especies, ¿no? Como esas grandes unidades que sabemos cómo se organiza lo viviente, ¿no? Esas grandes unidades garantizaban la evolución y la herencia a través de dinámicas esencialmente verticales, es decir, transmitidas desde los ancestros a la descendencia, y el parentesco era definido primeramente al interior de cada una de estas unidades organizadoras, o sea, lo que estaba vinculado o relacionado era sobre todo aquello que existía dentro de una misma especie, por ejemplo, ¿no? Estaríamos asistiendo ahora a la posibilidad de que la evolución y la herencia no sean ya solo verticales, es decir, algo que ocurre a lo largo de generaciones y con el paso del tiempo, sino algo que puede ocurrir sin paso del tiempo y de manera horizontal, es decir, en la misma generación. Es decir, que en la misma generación puede haber intercambio de genes. ¿A qué refiere Sarah Franklin con la idea de parentesco artefactual? Entonces, artefactual viene de la noción de artefacto, ¿no? O sea, es algo que es artificial. Bueno, ni más ni menos, el parentesco artefactual sería la creciente capacidad para intercambiar genes en la misma generación, como decíamos recién, sin necesidad de que pase el tiempo, y entre especies, reinos, familias, que antes se consideraban unidades autocontenidas y más o menos autónomas, ¿no? El hecho de que un tomate exprese genes de pescado y que le fueron implantados en su genoma, o que la misma soja transgénica que tanto se discute en estos días haya sido lograda gracias a la inserción de un gen bacteriano, nos da a pensar sobre cómo el sentido de la evolución, que antes ocurría de manera vertical, arbórea y temporal, en el tiempo profundo y lento, ocurre ahora de manera horizontal, es decir, en la misma generación, rizomática y atemporal. En la medida de que los genes se vuelven información o código, su intercambiabilidad a través de las grandes unidades taxonómicas, reino, familia, especie, de vuelta, se vuelve obvia. Ya no importa si los genes vienen de un elefante, una bacteria o una margarita. En tanto que información, su pertenencia a uno u otro organismo se vuelve menos importante, mientras que su flexibilidad para ser intercambiados entre diferentes tipos de organismos es incrementada. Esta flexibilidad crea nuevas formas de proximidad y parentesco, donde antes había enormes hiatos evolutivos. El parentesco biológico se vuelve artefactual en la medida de que ya no está determinado solo por el tiempo y la descendencia, sino por la instrumentalización de lo genético. Si quién es familia de quién se dirime en parte por el hecho de compartir genes, ¿no? Parte de nuestras nociones nativas de parentesco es que, bueno, en parte la familia son las personas que comparten genes, ¿no? La soja transgénica deviene entonces de alguna manera extrañamente pariente de aquella bacteria que la convirtió en un producto biotecnológico, desanclándola para siempre del terreno de la naturaleza intocada. Las unidades antes rígidas, en las cuales la naturaleza se dividía, han desaparecido. Y la idea misma de la naturaleza como límite infranqueable, como aquello que una vez que está dado es inmodificable, debe ser ahora revisitada. Bueno, después de este recorrido, yo quería decir algunas cosas también sobre algunos de los riesgos que han sido pensados en relación con estas transformaciones de las que estamos hablando en la noción de vida y esta creciente posibilidad de intervenir la vida y de capitalizarla y de producir nuevas formas de parentesco entre plantas, animales y humanos.
Lógicamente todo esto, bueno, tiene una importante dimensión de riesgos a pensar, y estos han sido pensados sobre todo por las ciencias sociales, así que quería como meterme un poco con eso en la presentación. Esta comprensión de la vida como información ha posibilitado el desarrollo de técnicas de análisis genético cada vez más detalladas, que hacen posible conocer la constitución genética de una persona o de un embrión, es decir, de una posible persona, ¿no? El proceso de genetización de la vida en el que nos encontramos, como consecuencia del desarrollo de las nuevas tecnologías genéticas, tiene como correlato que cada vez más consideramos que muchas dolencias, a las que antes solo atribuíamos una base biológica o orgánica, tienen una base genética. Esto supone un creciente entendimiento de los estados patológicos como genéticamente determinados, algo que ha sido profusamente analizado en términos de determinismo, esta idea de que los genes determinan al organismo, y de reduccionismo, ¿no? Como mencioné más arriba. Por ejemplo, las enfermedades mentales, que antes se consideraba que tenían otros orígenes, son crecientemente entendidas como estando al menos parcialmente determinadas por lo genético. Como indica Nicholas Rose, existe una confianza creciente del campo de la investigación médica de que será cada vez más posible asociar secuencias o marcadores genéticos con la ocurrencia de muchas, cada vez más, dolencias. El fundamento de esta confianza de la investigación médica es la creencia de que se generará información clínicamente relevante, esto es muy importante, o sea, información clínicamente relevante, no cualquier información, sino información que sirva en la clínica para tomar decisiones, a partir de grandes bases de datos integradas por análisis de ADN de muestras de sangre o tejidos asociados a historias clínicas y familiares. La medicina asegura que día a día se hace más posible identificar individuos con cierto perfil genético que se conoce son el origen de afecciones orgánicas. Esto es, la ciencia contemporánea está en condiciones de decirle a una persona que posee un determinado riesgo de padecer en el futuro una enfermedad de base genética antes de que esa afección se manifieste. Esa identificación puede ser precisa o probabilística, pero en cualquier caso es interesante pensar qué produce esta revelación del riesgo futuro de padecer una enfermedad. Muchos analistas han identificado esto como una de las consecuencias más paradójicas del proceso de desarrollo de genetización de la sociedad. ¿Qué significa? Saber que uno tiene una probabilidad o que con toda seguridad padecerá una enfermedad en el futuro, pero que aún no la tiene. ¿Cómo podemos dar sentido a este estado anticipatorio de la enfermedad, en el cual la enfermedad es anunciada pero no todavía experimentada? ¿Están estas personas que conocen su riesgo o que están ciertas de padecer una afección en el futuro enfermas? ¿Deben por lo tanto entrar en un régimen de persona enferma con todos los cuidados, limitaciones, licencias, etcétera, con el que ese estado es socialmente reconocido? La cuestión se complica aún más cuando suponemos que tales análisis genéticos se realizan no solo en personas, sino también en embriones, durante ciclos de reproducción asistida y en los cuales en algunos casos se testea genéticamente el embrión in vitro antes de transferirlo al útero. De encontrarse allí una anomalía genética, ¿estaría ese embrión enfermo? La literatura y la ética indican que no deberíamos hablar de embriones enfermos, sino de embriones con configuraciones genéticas que podrían producir eventualmente enfermedades de esa base en la persona resultante, en la medida de que muchos de estos resultados son probabilísticos antes que precisos. ¿Se deberían entonces no transferir esos embriones cuando existe la probabilidad, pero no la seguridad de que cierto aspecto de su configuración genética tiene un determinado riesgo de ocasionar una enfermedad, aunque el resto de los aspectos genéticos del embrión estén bien? Bueno, además está decir que estos perfiles de riesgo genético y este lenguaje sobre las probabilidades de sufrir una enfermedad son el resultado de la aplicación a la medicina de procesos y lógicas derivados del lenguaje computacional y matemático, que claramente producen una fuerte revolución de la clínica y del modelo médico tal cual lo conocemos. Está claro que el lenguaje de los riesgos y las probabilidades y la misma posibilidad de decirle a un paciente que tiene un riesgo de sufrir una enfermedad no se deriva del examen a nivel molar, podríamos decir, o sea, del paciente, es decir, nivel orgánico del cuerpo, sino del análisis de su información a nivel molecular. Este análisis es en sí mismo posibilitado por la comparación de grandes volúmenes de datos que derivan en la asociación de determinados genotipos con determinados fenotipos. Un análisis que es necesariamente computacional
Es decir, no tiene nada que ver con la clínica tal como la conocemos, y crecientemente basado en la inteligencia artificial, que aprende a buscar variaciones o mutaciones en el genoma que tienen potencial para ser expresados fenotípicamente y para producir enfermedades. Esta suerte de lógica anticipatoria y predictiva de la enfermedad y de los exámenes genéticos presintomáticos, es decir, antes de que aparezcan los síntomas, me resonó mucho con algunas de las cuestiones que se trataron antes en este seminario, en torno a la capacidad de la inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, a la navegación en Internet para conocer deseos de productos que las personas tienen antes de que las personas sepan que los tienen. Es decir, así como la inteligencia artificial puede crecientemente predecir que si yo compré en Internet un set de cristales energizantes, un libro de astrología y un péndulo hebreo, mi próximo deseo será un mazo de tarot, conociendo mis deseos de antemano, la inteligencia artificial aplicada a la medicina puede predecir que tendré una enfermedad de origen genético antes de que yo sienta los síntomas. Sin embargo, si aún no ha sido posible desarrollar terapéuticas para las enfermedades que esos genes recientemente descubiertos regulan, ¿está bien aplicada esa inteligencia artificial? ¿De qué me sirve disponer toda una serie de recursos y financiamiento para la aplicación de la inteligencia artificial al descubrimiento de nuevos genes asociados a enfermedades si todavía no sé cómo curarlas o ni sé cómo interpretar los datos obtenidos? ¿En qué medida la medicina de precisión, promovida por la aplicación de análisis computacionales y de inteligencia artificial en la medicina genómica, no es a la vez generadora de nuevas incertidumbres? Bueno, que es como todo un tema ese también, ¿no? Como el surgimiento de fuertes incertidumbres en el seno de lo que se supone es una medicina cada vez más precisa y más predictiva, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar un poco porque... ¿Cuánto me quedan? ¿5 minutos? ¿10 minutos? No, unos 10, 15. Ah, bueno, no estoy tan mal, ok, perfecto. Bueno, entonces lo voy a leer. Bueno, este conocimiento anticipado respecto de la potencialidad de una enfermedad genera también la responsabilidad de actuar en relación con ese riesgo conocido, ¿no? Por ejemplo, redefiniendo algunas pautas de estilo de vida, en términos, no sé, de ejercicio, consumo de alimentos, alcohol, tabaco, ¿no? Esto genera nuevas formas de gobernabilidad, es decir, nuevas formas en las cuales los individuos se regulan a sí mismos, por ejemplo, a través de desarrollar una serie de acciones en términos de calidad de vida para reducir la probabilidad de ese riesgo de contraer la enfermedad. Además, la responsabilidad que induce este conocimiento genético no es solo individual, sino también familiar, puesto que los genes son aquello que compartimos con otras personas, con quienes tenemos ancestros en común y por lo tanto genes en común, y por quienes tenemos ahora una nueva responsabilidad futura. Por ejemplo, si sabemos que somos portadores de genes que originan una enfermedad genética, tenemos ahora una nueva responsabilidad hacia nuestra descendencia, ¿no? Entonces surge también esta nueva responsabilidad en torno a, bueno, si tengo un riesgo conocido de poseer una enfermedad genética, es muy probable que reorganice mis pautas de vida de una manera de alejar la posibilidad de que ese riesgo se realice, ¿no? Y también una serie de nuevas responsabilidades en relación con mi familia, por ejemplo, de avisarles que conozco que tengo este riesgo o que tengo este gen que produce esta enfermedad y a ver si ellos también lo tienen, y con mi descendencia, ¿no? Además, podríamos decir que no es lo mismo saberse un sujeto sano que saberse un sujeto en riesgo, aunque ese riesgo sea mínimo, abstracto, y sobre todo aunque esta enfermedad predicha esté fundamentalmente determinada por el contexto de vida de esa persona, ¿no? Y bueno, acá como que hay obviamente diferentes reacciones, las personas a veces, muchas veces hay reacciones como más fatalistas, digamos, a esta información, tengo estos genes, seguro voy a tener esta enfermedad, pero también me parece que las intervenciones más interesantes en el campo de las ciencias sociales son aquellas que han descubierto que las personas antes que fatalistas con esta información sobre sus riesgos genéticos se vuelven como muy activas, asistiendo a nuevos regímenes de subjetivación y de autogobierno, ¿no? Esto que hablábamos de la responsabilidad. Y digamos, implementando nuevas tecnologías del yo y tecnologías de cuidado de sí mismo, ¿no? Que obviamente no corresponden solo digamos, al dominio de la genética ni de la medicina, sino que se pueden mapear a lo largo de un amplio espectro de prácticas en la sociedad contemporánea, pero que ciertamente los vemos actuar en ese dominio de la medicina predictiva.
Bueno, como hemos dicho, la posibilidad de identificar alteraciones genéticas en determinadas secuencias de ADN y asociarlas con enfermedades es cada vez más dependiente del almacenamiento masivo de datos provenientes de análisis de muestras de ADN, así como historias clínicas, datos de estilo de vida, etc. Un problema adicional se genera entonces respecto de la pregunta sobre quién tiene la capacidad de almacenar y sobre todo de explotar el conocimiento que rinden estas muestras y estos datos. Por un lado, si en muchos casos las muestras de las que provienen los datos almacenados han sido donadas, es decir, otorgadas en base a un principio altruista a la ciencia, para que éste investigue las causas de enfermedades, no sé, me extraen un tumor y entonces lo dono para que pueda ser investigado y los datos almacenados, etc. No es menos cierto que en muchas ocasiones estas muestras y sus datos pueden ser explotados solo por iniciativas privadas que poseen tanto la inteligencia artificial para analizar esa complejidad de datos como la capacidad para desarrollar intervenciones médicas en función de la capacidad computacional de análisis de esa información. Por lo tanto, la demanda creciente de creación de bases de datos con información genética poblacional es frecuentemente argumentada bajo la retórica de la esperanza, el optimismo, las expectativas en torno a la evitación de enfermedades de base genética, el avance de la ciencia, ¿no? Toda esta retórica. Pero está claro que las preguntas cruciales que debemos realizar, como se ha digamos, ya planteado en otras instancias de este ciclo, es quién está en condiciones de obtener un rédito de estas nuevas intervenciones médicas derivadas de la capacidad de realizar poderosos análisis predictivos y computacionales en volúmenes masivos de datos, ¿no? Quiénes están en condiciones de beneficiarse de esos avances. En nuestro país, sin ir más lejos, incluso el acceso a tecnologías mucho menos complejas, como el diagnóstico prenatal, no implantacional del embrión, sino el prenatal, es decir, una vez que la persona está embarazada, muestra inaceptables niveles de desigualdad, como se deduce de las diferencias en la cantidad de personas que acceden al diagnóstico prenatal de anomalías congénitas en el sistema público versus las que acceden en el sistema privado. ¿Cómo haremos para regular y ampliar el acceso a la medicina genómica predictiva? ¿Qué debates debemos darnos respecto de la deseabilidad de la implementación a la luz de las enormes inequidades, de la deseabilidad de la implementación de la medicina genómica y de la medicina predictiva, ¿no? A la luz de las enormes inequidades que aún plagan el acceso a la atención sanitaria de muchos servicios mucho más básicos y de más fácil provisión? Debemos resignarnos del todo a que la medicina genómica quede en manos de los proveedores privados en condiciones de realizar las inversiones de capital necesarias para ofrecerla. La medicina genómica se convertirá poco a poco en un derecho. Debemos creer la promesa de la medicina predictiva asociada a la inteligencia artificial de que eventualmente se bajarán los costos de acceso y producirá un efecto democratizador en el acceso a la salud. Bueno, y para terminar, quería también traerles algunas consideraciones sobre el presente automatizado de la era postgenómica. Actualmente, bueno, nos encontramos sobre todo en los países centrales, no tanto en Argentina, pero también en una situación en la cual están cada vez más disponibles equipamientos tecnológicos para la secuenciación automatizada de genomas. De más está decir que estos equipamientos requieren inversiones cuantiosas de capital y que en nuestro país son pocas las empresas e instituciones con capacidad de realizar estos análisis. Mi experiencia de investigación en el dominio de las nuevas biotecnologías reproductivas, específicamente en el área de las tecnologías de procreación asistida, me llevó a ver cómo se está implementando la inteligencia artificial en estas prácticas de la medicina. Y en este terreno la inteligencia artificial se está utilizando para evaluar a los embriones antes de su transferencia al útero, de una forma que tiene el potencial para trastocar profundamente la lógica del trabajo y de las disciplinas encargadas de proveer reproducción asistida. ¿Por qué? Porque la tarea de evaluar a los embriones bajo el microscopio antes de su transferencia al útero, lo que incluye darles en general puntajes, teniendo en cuenta aspectos como el color del embrión, la velocidad de división celular, la morfología, etc. Y estos puntajes y esta caracterización de los embriones se hace con el objetivo de seleccionar el embrión más viable o que se considera que tiene más probabilidades de prosperar una vez transferido al útero. Esa tarea, tradicionalmente la desempeñan embriólogas que miran a los embriones bajo el microscopio y los eligen y evalúan y eligen. Actualmente existen nuevas aplicaciones de inteligencia artificial que permitirían tomar una serie de fotografías de los embriones
a evaluar e introducirlas en un programa que calcula matemáticamente la viabilidad de cada embrión, dando un porcentaje de confianza respecto de sus posibilidades de implantar y prosperar en el útero. La inteligencia artificial es entrenada en base al input de volúmenes masivos de fotografías de embriones pasados asociadas a su derrotero reproductivo, es decir, fotos, muchas fotos de embriones, y la información respecto de si esos embriones prosperaron o no, si se anidaron en el útero o no, ¿no? Así aprende la inteligencia artificial, o aprende, se le enseña, aprende, no sé muy bien, a seleccionar el embrión más viable en base a experiencias pasadas de fotos de embriones que han sido satisfactoriamente implantados. Esta técnica claramente reconfigura las modalidades anteriores de evaluación y elección del embrión, que antes eran realizadas a ojo, ¿no? Como mirando abajo del microscopio, y ahora podrían empezar a ser realizadas por inteligencia artificial, generando potenciales conflictos. Por ejemplo, cuando un embrióloga considera que un determinado embrión es el mejor para implantar, pero la inteligencia artificial arroja que otro es el mejor para implantar. Estos nuevos desarrollos son defendidos y financiados, una vez más, en base a la retórica de la democratización de la reproducción asistida y del descenso de sus altos costos, ¿no? Bueno, esto va a hacer que la reproducción asistida sea mucho más barata de lo que antes era. Creo que nuevamente nos toca, en tanto cientistas sociales, cuestionar si estos horizontes son realmente posibles en el estado actual de desigualdad del mundo. Bueno, hasta ahí llego con mi presentación. Bueno, muchas gracias, Lucía. La verdad, súper interesante, y para empezar a pensar justamente estos cruces más allá, como decíamos al principio, ¿no? Más allá de lo digital, y cómo estos desarrollos técnicos que aparecen a veces muy encerrados en lo digital empiezan a impactar en algo tan concreto y sensible como la reproducción, la herencia y las decisiones que giran alrededor de eso. Pensaba hacerte algunas preguntas mientras el resto junta coraje quizás para pedir la palabra. Y me había quedado pensando en dos cosas que me interesaba saber qué pensabas. Primero, nada, me parece que fue muy clara la exposición de, ¿no? Este desarrollo genómico produce una maleabilidad creciente, una instrumentalización creciente, la posibilidad de intervenir cada vez más sobre la vida y los riesgos que eso trae, ¿no? Tanto a nivel de acceso, desigualdad de acceso, y a las preguntas, más allá de ese problema de la desigualdad en el acceso, de, bueno, ¿cuáles son los efectos sobre la vida en tanto tal, sobre lo ambiental, sobre lo social? Lo que pensaba es también en toda esta literatura que también ahora está intentando pensar esa maleabilidad no solo como un riesgo, sino como una potencia emancipatoria, ¿no? Digo, de Firestone a Hester y el xenofeminismo, hay un intento de repensar no solo el costado riesgoso y problemático de esas tecnologías o de ese desarrollo, sino la posibilidad emancipatoria que tiene, ¿no? Desde el feminismo, desde la teoría queer, desde las disidencias, para pensar otras formas de herencia, por ejemplo, de construcción de familias, otra relación con la reproducción que sea más libre. Entonces me interesaba pensar cómo, digo, con todas estas lecturas y con este conocimiento tan detallado y pegado a los riesgos concretos de todos estos procesos, ¿qué te parecía a vos o cómo entendías ese intento de encontrarle el lado emancipatorio, potencialmente emancipatorio de esas tecnologías? Y después pensaba también en lo de posgenómico, porque digo, es como súper interesante pensar esa relación, ¿no? Entre el aumento de la digitalización de lo social, si uno quiere, y esta reducción de la vía de información vía el gen, ¿no? Y hay ahí todas esas analogías entre la cibernética y la genómica, ¿no? Como esa episteme común, como dice Pablo Rodríguez en las palabras y en las cosas, entre biología y cibernética, pero pensaba como justamente en algunos desarrollos contemporáneos de la biología, más contemporáneos, donde ese modelo genómico es posgenómico en el sentido que también estalló ese dogma central, ¿no? Y por un lado la epigenética, y por otro lado toda la discusión sobre microbioma, microbiota, desarman un poco esa expectativa de que con la secuenciación de toda esa información contenida en el gen podíamos tener un conocimiento del individuo vivo
discreto y definitivo, ¿no? Un programa definitivo que diferenciaba a ese organismo de cualquier otro, lo singularizaba, y por lo tanto lo volvía como perfectamente identificable y manipulable. Y venimos discutiendo esto en otros grupos de investigación sobre estas cosas, pero nos resultaba como súper interesante pensar justamente que por un lado, como lo dice Malabú, Catherine Malabú sobre todo, ¿no? Que intenta pensar estos desarrollos de la biología y de la epigenética como algo que desarme esa pretensión informática, si uno quiere, de determinar con precisión definitiva el código de la vida, y lo abre una plasticidad a una contingencia y a una maleabilidad que es excedente al código. Y por otro lado, toda la discusión de que, quiero decir, ¿por qué surgen estas discusiones? Por algo que decía Lucía también, ¿no? La relación entre genotipo y fenotipo no puede terminar de precisarse de forma exacta, ¿no? Toda esta variabilidad, imprevisibilidad, llevan a la conclusión de que, bueno, con el código genético solo no alcanza para tener esa precisión. Entonces se empieza a estudiar, por un lado, todo el problema de la expresión de los genes, que eso es la epigenética, la relación del ADN con otros procesos celulares que marcan una variabilidad en la expresión de los genes, y por lo tanto una variabilidad del código que no aparece como tan programada. Y por otro lado, toda una discusión sobre cómo el organismo en tanto organismo no es un organismo de genoma homogéneo, en el sentido de que nuestro cuerpo está atravesado, no contiene solo el genoma humano, sino el bacteriano, el viral, digamos, toda una serie de genes, que incluso hay más células bacterianas que células humanas, digo, hay como toda una discusión sobre eso. Entonces, pensaba también cómo ahí se juega de vuelta los límites de esta informatización de la vida, ¿no? Y quizás esta idea de la epistemología de lo impreciso, que yo no conocía y me pareció súper interesante, puede servir también para pensar esos desarrollos. Y esas tensiones entre, digo, porque la respuesta, si uno quiere, esperable de los genetistas es, bueno, no importa, ahora tenemos que codificar la epigenética, ¿no? Vamos a poder, con toda esta capacidad de computación computacional, codificar y secuenciar toda la variabilidad epigenética, y vamos a tener por fin un conocimiento preciso, ¿no? Pero bueno, ahí surgen otros problemas que ponen en cuestión esa informatización de la vida. Eso pensaba como disparadores y como preguntas para seguir un poco. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, o bueno. También pueden escribirlas en el chat si no tienen ganas de hablar. Honestamente me pareció muy buena tu intervención, pero me perdí cuáles eran las preguntas, porque creo que era más un comentario buenísimo sobre lo que estuvimos hablando, en relación, digamos, con tu último punto y, digamos, bueno, ¿cuál es el nuevo proyecto, no? Ya que seguimos teniendo tantos problemas, digamos, esta cosa de que, bueno, se suponía que una vez que el genoma humano fuera totalmente secuenciado, digamos, llegaríamos a una serie de conocimientos, o sea, claves y últimos, digamos, respecto de cómo se organiza la vida a nivel de los genes, que nos abrirían una serie de puertas, digamos, sobre todo de cara a la solución y a la provisión de tratamientos para enfermedades muy graves, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que tanto se ha dicho, ¿no? O sea, el proyecto Genoma Humano en realidad lo que trae es una serie de problemas, no de certezas, ¿no? O sea, deja de estar claro qué es un gen, cómo funciona el genoma, hay inmensas partes del genoma que no se entiende para qué están, que son el famoso junk DNA, ¿no? El ADN basura, que encima es una porción enorme de nuestro genoma, que no sabemos qué función tiene, la enorme porción de nuestro genoma que es casi igual a la de un vegetal, ¿no? Como que totalmente nos destrona de esa posición de superioridad en la cual, digamos, se creía que lo humano, seguramente la prioridad de lo humano, lo digo de una manera crítica, ¿no? Pero esa idea de que lo humano
alcanza un desarrollo que otros seres no alcanzan, y que eso necesariamente se debía mapear y ver en la constitución genética de los humanos, eso fracasa, porque en realidad tenemos casi los mismos genes, el genoma es muy parecido a otros seres con los cuales pensamos que no tenemos nada en común y que somos muy superiores a esos seres, ¿no? Entonces, bueno, claramente, digamos, el mapeo de la secuenciación del genoma humano trae un montón de problemas, muchos biológicos de mucha complejidad de los cuales no podría dar cuenta acá, pero es verdad que lo que habla es como habla una serie de grandes incertidumbres. Me parece que el término incertidumbre es un gran término para pensar todo esto, ¿no? O sea, como por toda la retórica de la certidumbre, de la predicción y de algo que no hablé, pero digamos, de la mano de estos desarrollos, de la digitalización, si se quiere, está bueno lo que dijiste de lo genético, ¿no? Lo que viene es como toda una medicina predictiva, preventiva, pero además personalizada, ¿no? O sea, en el sentido de que yo puedo conocer específicamente cómo es la constitución de la genética de una persona y desarrollar una serie de intervenciones adaptadas a esa persona en particular, ¿no? Se abre como esa puerta de la medicina personalizada, y toda esa retórica, digamos, de mucha certidumbre, en realidad también hay que ver cómo está rodeada de profunda incertidumbre, a muchos niveles, ¿no? O sea, a nivel más del conocimiento teórico, pero también algo como muy interesante que me parece que tiene que ver con la última parte de tu intervención, Facundo, a nivel de la clínica, ¿no? Digamos, ¿cómo se traduce esto en intervenciones clínicas concretas, y cómo las y los profesionales que están encargados de dar respuestas a las personas a las cuales se les realizan estos tests o se les propone donar muestras en estudios, en los famosos trials, ¿no? O sea, bueno, donás una parte de una muestra de tu tumor o tu tejido para entrar en este trial y ver si en este ensayo clínico podemos desarrollar alguna intervención que te sea útil, ¿no? Toda digamos, esas personas que colaboran con ese supuesto desarrollo científico, muchas veces, en realidad, al fin de todo eso, no se les puede dar un mensaje claro, ni respecto de lo que tienen, ni respecto de cómo curarlo. Muchas veces en el tránsito de conocer esas constituciones genéticas surgen nuevas variaciones genéticas que ni siquiera se sabe qué expresión fenotípica van a tener, ¿no? Entonces también es como traer nuevos problemas a esas personas que ya están ahí. Entonces me parece que en el ámbito de la clínica médica la cuestión de la incertidumbre es muy importante, sobre todo además el tema de que es humanamente imposible en este punto analizar y dar cuenta de toda la información que es posible acumular sobre una persona, y no solo sobre una persona, sino los parecidos que esa persona tiene con muchísima cantidad de gente, y sacar de eso una conclusión respecto de, bueno, entonces el medicamento para vos es este, ¿no? Digo, es algo que ya no lo pueden hacer los profesionales de la medicina, sino que es una respuesta en términos de inteligencia artificial, ¿no? Que es la que puede como poner todo eso en un diálogo, en una tremenda mega base de datos, y aprender que entonces lo que esta persona necesitaría. Y bueno, nada, me parece que es políticamente incluso importante traer a la discusión la cuestión de las incertidumbres, incluso como una forma de dar una respuesta al discurso de la certidumbre, ¿no? Y que la medicina cada vez nos va a dar más certezas respecto de cómo manejar una determinada información, de una determinada enfermedad de base genética, ¿no? Bueno, yo diría eso por ahora. Quería hacer un comentario o pregunta para Lucía. Me pregunto sobre la economía política de esta cuestión. O sea, quiero decir, cuando uno piensa en esta lógica de una medicina genómica, de una genomización de la vida que implica intervenciones cada vez más personalizadas, lo primero que pensé es, hablando con un empresario del mundo de los laboratorios, digamos, me decía, mirá, hoy el costo, en una conversación que teníamos con un político brasileño, él decía, el costo de los medicamentos, el precio de los medicamentos no tiene ninguna relación con el costo, porque en realidad hoy no hay ningún precio razonable para un medicamento. Valen lo que el consumidor a quien está dirigido ese medicamento puede pagar. Y daba el ejemplo de los iPhones personalizados que hace
que hace la empresa para ponerle, no sé, diamantes a uno que le hace especialmente a una gran celebridad de la música o del cine. Lo mismo dice, hay ahora medicamentos que valen $1,5 millones solamente porque son medicamentos que solo pueden consumir quienes pueden pagar $1,5 millones. No tiene ninguna relación con el costo, me decía, poniendo una cuestión interesante respecto de la teoría del valor, digamos, ¿no? en este terreno. Pero entonces lo que me pregunto es, obviamente que una medicina a la medida de cada persona, pensando en términos de una medicina centrada en el genoma o en la genética, digamos, en principio produce un gran contraste con lo que siguen siendo prácticas profesionales tradicionales de la medicina y de las que nosotros seguimos teniendo una experiencia. O sea, cualquiera de nosotros, por lo menos hasta la pandemia, teníamos un médico, podíamos ir a ver a un médico clínico y tener un cierto vínculo personal y el tipo tener una historia. Bueno, lo que sabemos de lo que es la experiencia de una práctica profesional prototípica para un perfil de paciente de clase media, pequeño burguesa. No digo, no hablo, podíamos agregarle a esto perfiles de prácticas más comunitarias, centradas en un centro de atención de salud, en un barrio de otros países. Podríamos incluso complejizar los ejemplos, pero estaríamos siempre en el terreno de una medicina tradicional, digamos, en el sentido en donde la relación entre el médico y el paciente, ese diálogo que ocurre, tiene un valor fundamental a la hora del diagnóstico y la dirección de la cura, para usar un término psicoanalítico. Ahora, ahí puede que haya también un campo de resistencias a este avance, porque digo, hoy todos se refugiaron, incluso los médicos mandan las recetas por WhatsApp, esas recetas se pueden mandar hasta por WhatsApp a la farmacia te manda el medicamento con una moto, o sea que ya no hay contactos, hay un avance del modelo de digitalización en donde los médicos empiezan a tener un rol muy digitalizado por el procedimiento, y uno podría decir, es un poco un horizonte que se está planteando. La pregunta es, ¿no va a haber una resistencia política de parte de estas comunidades que tienen un determinado tipo de prácticas ante este avance en donde efectivamente va a haber una especie de heteronomización de la práctica médica, en el sentido de que va a tener más valor la información que se produce fuera digamos, del poder que el médico tiene en el momento del diagnóstico, en el momento de producir una palabra que tiene un efecto, y de todo lo que supone modelar en la formación de un médico esa intervención respecto a la relación con el paciente, si ahora todo va a estar jugado, y además uno advierte que en algunos modelos médicos de otros países eso ya empieza a ocurrir. El médico empieza a tener una voz menos personalizada y más tomada por esta información, que es la que se pone en el centro de la cuestión, ¿no? Todo me parece un horror, quiero decirlo rápidamente, pero me da la impresión de que puede haber, así como hubo movimientos de disidencia digital frente al avance del proceso de digitalización de buena parte de las prácticas sociales, puede que haya también ahí una relación de fuerza a la que podemos asistir, porque también va a haber una reconfiguración claramente económica de salarios y de tipos de prácticas que va a impactar sobre sistemas de salud, sobre profesiones, sobre tipos de formación, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, totalmente, Mario, esto que está llamando la atención, digamos, hacia la medicina de espaldas al paciente. Creo que en algunos puntos, en algunos lugares lo leí como así, ¿no? Como esta medicina donde en realidad él o la profesional de salud tiene el paciente atrás y está escribiendo en una computadora y casi ya no lo examina, porque en realidad lo que empieza a importar es los datos y los datos y los análisis y toda la información que está en la computadora y que empieza como a cruzar los datos. Yo creo que sí, un poco las sociedades contemporáneas están en ese derrotero. Me parece que no tanto en Argentina, por ejemplo, este tema de la historia clínica digital, ¿no? Que también es una demanda de los pacientes, porque digamos, tiene mucha lógica en realidad que la historia clínica de las personas esté digitalizada y que pueda ser accedida en diferentes instancias y centros, ¿no? Y que no cada vez no esté compartimentada como está ahora, depende a qué especialista voy, a qué centro de salud voy, tengo como una parte de mi historia clínica, sino que empieza a poderse juntar en algún sistema informático, digamos, que tiene que ver con los derechos,
ese logro, digamos, técnico, al mismo tiempo tiene como todo este costado, ¿no? Que vos estás marcando, y que es como en un punto en donde deja de importar cada vez más la relación, incluso digamos, todo lo que es el conocimiento tácito, ¿no? En la relación médico-paciente, y todo lo que él o la profesional de salud puede saber sobre el estado de salud de esa persona solamente por tocar y por realizar una serie de exámenes que incluso se hacen con el cuerpo de la profesional de salud, ¿no? Y que se aprende a hacer con el cuerpo, y que solo en otro nivel están racionalizados, ¿no? Y digamos, hay como todo un entrenamiento que tiene que ver con medir con el propio cuerpo de la profesional de salud el estado de salud de la paciente, y digamos, eso claramente en esta línea que venimos hablando parece ser algo que en algún momento o se va a complementar o se va a empezar a dejar atrás, ¿no? No conozco movimientos de resistencia, sí conozco malestares. No sé si eso se está traduciendo en algún tipo de resistencia más organizada, pero sí he leído y conozco, digamos, la manifestación más como en términos del malestar que esto provoca, porque además choca mucho con el entrenamiento con que esas profesionales vienen, ¿no? Digamos, va en contra de todo el entrenamiento médico, en realidad, por muchas críticas que le podamos hacer al entrenamiento médico, digamos, tal como lo conocemos, digamos, la clínica sería como algo interesante que perdure, ¿no? Y efectivamente se estaría como yendo en una línea muy distinta, como en un nivel claramente de producción de abstractos, ¿no? De información que es de un nivel abstracto, es decir, que solo en un punto muy remoto se conecta con ese cuerpo del que habla. Pensaba nomás, bueno, escuchándolas a ustedes, justo ahí aparece un comentario. Bueno, mientras lo lee Facundo, comento lo que quería decir, que igual es muy breve. Bueno, agradecer por supuesto a Lucía. Yo un montón de estas discusiones no me son próximas, y entonces me da gusto escucharlas. Y pensaba que, bueno, Saddam justo el año pasado leímos a Saddam, ¿no? Y hay uno de esos capítulos en donde justamente tematiza sobre esto. Entonces dice, en esa tendencia a la digitalización del mundo, que es inescindible de una capitalización de la vida, o sea, de convertir cualquier gesto en capital, y ahí sí es en plata, para unos pocos, concentrada, va en detrimento de la clínica, va en detrimento de ese cuerpo de profesionales de la medicina, que él igual creo que hacía algún registro de cierta resistencia de algunos cuerpos colegiados, digamos, de médicos, pero también pensaba si en esa mediación creciente de la tecnología, no digo solo ahora de la información o de los datos, sino de que te revisen cada vez menos y te manden cada vez más a hacer análisis, que los análisis clínicos, quiero decir, no va de la mano con otro proceso, creo, social que se viene extendiendo por distintos motivos y en distintos ámbitos, que es el de la judicialización de las prácticas. O sea, digo esto porque tengo una amiga médica que es increíble el temor que le da intervenir en determinadas situaciones bueno, está bien que tenga temor, ¿no? Porque es una responsabilidad muy grande sobre los cuerpos, por miedo a una judicialización, porque está como esa reacción o herramienta rápida de resolución falaz de los conflictos, o de respuesta rápida ante cualquier, no sé, falla humana o política o lo que sea. Digo, me hizo pensar esto, o sea, escuchándolos, y no sé, tal vez si en los temas que vos analizás es también uno de los lenguajes, poderes, no sé, que interviene en esto que vos investigás, digamos. Sí, quieren, leo la intervención en el chat y así la dejamos a Lucía después responder. Romina decía que le interesaba volver a preguntarte, Lucía, al respecto de las posibilidades emancipatorias que algunos feminismos destacaron de estas nuevas tecnologías o nuevas técnicas.
y ella decía que pensaba en una intervención de Paul Preciado, que remarcaba la potencialidad de democratización de la reproducción de ciertas tecnologías a partir de estas tecnologías como algo positivo, y que sin embargo ella piensa que Preciado no llegaba a problematizar algunas de las cuestiones que vos señalaste. Bueno, nada, y te agradece por la exposición, por la claridad y por traer estos temas tan interesantes al ciclo. Pero sí, quizás volver un poco, por eso enlazando a las preguntas de Mario y de Mica, sobre, bueno, una cosa es pensar ¿no? la disidencia genómica como rechazo de estas tecnologías. Bueno, hay disidencias posibles que pasen por una relación más afirmativa o positiva o reapropiadora, digamos, de esas tecnologías. ¿Cómo lo estás pensando vos? Sí, yo no he realizado mucho trabajo empírico con comunidades activistas, digamos, que estén, de hecho, intentando implementar apropiaciones creativas, digamos, y copadas, por decirlo mal y pronto, de estas tecnologías, pero sí conozco, digamos, el caso que tengo como más fresco, por ejemplo, es el tema de los llamados biohackers, ¿no? Los biohackers del CRISPR, que es una técnica de edición génica, ¿no? Es una técnica que permite, bueno, básicamente editar los genes, un segmento del ADN, que un segmento, en principio, digamos, es una técnica desarrollada para solucionar problemas en esos genes, ¿no? Así, ahí donde hay un segmento del ADN que trae problemas, o sea, que trae o bien una enfermedad, o bien la predisposición a adquirir una enfermedad que después tiene efectos ecológicos, digo, en concreto es el caso, por ejemplo, de algunas plagas, algunos animales que se enferman y entonces distribuyen estas enfermedades ecológicamente en las comunidades, y hay formas de edición génica que los harían inmunes al contagio a estas enfermedades, y por lo tanto, al editar el genoma, eso se pasa a la herencia y poblacionalmente se va disminuyendo la cantidad de individuos que poseen la porción o el segmento del ADN que se contagia de esa enfermedad. No sé si fui clara, es bastante más complejo, pero intenté como resumirlo, digamos. Bueno, hay digamos, comunidades. Tengo entendido que también en Argentina, justo el otro día hablamos de esto en una clase, pero la verdad que yo no tengo una aproximación empírica a esas comunidades, pero de seguro en Estados Unidos, en Australia, Nueva Zelanda, de comunidades bueno, de personas que están organizadas o autónomamente como haciendo estas transacciones en los genomas, digamos. El CRISPR o la edición génica es una técnica además relativamente fácil, lo cual es muy loco, ¿no? No es algo que requiere demasiada técnica, ni demasiada sofisticación, ni demasiado conocimiento, de seguro un poco, no algo que cualquiera de nosotros, pero digamos, alguien con un poco de formación más o menos puede instalar como medio como en su cocina un laboratorio donde, lo digo un poco así, no es tan así, pero tampoco es tan difícil. Y bueno, esas comunidades de hecho tienen conferencias y tienen instancias de encuentro y de como de demanda y activismo por esta como apropiación de la técnica y de la posibilidad de intervenirse de intervenirse sus genomas o sus genes y digamos, de hacer alteraciones o de ofrecer esas alteraciones a personas que las buscan, ¿no? Y ahí, bueno, se abre un amplísimo espectro. Yo a veces lo que tengo, la impresión que tengo es que, digamos, desde los mecanismos más formales administrativos de los gobiernos y los estados-nación, tal cual los conocemos, el marco que se le da, digamos, a estas cuestiones es siempre como la cuestión de los dilemas éticos, ¿no?
la formulación esta de los dilemas éticos en torno a la edición génica, por ejemplo, y me da a veces la sensación, y hay un montón de conferencias de UNESCO y de organizaciones internacionales en torno, digamos, a los dilemas éticos y la ética, el CRISPR y qué sé yo, y me da la sensación de que se quedan muy cortas estas intervenciones gubernamentales frente a este campo tan amplio de las prácticas de las personas y de activismos pequeños, el famoso grassroots en inglés, ¿no? O sea, a nivel como activismos muy salvajes, por decirlo así, en el sentido de que vienen como de, están ahí perdidos en la maleza y que ni siquiera a veces tienen una instancia pública, no son ni siquiera ni financiados ni reconocidos y sin embargo existen, ¿no? Bueno, yo no tengo una respuesta para esas cosas. A mí me parece un escenario, digamos, interesante y complejo a la vez. No tengo una posición política sobre, en particular sobre la edición génica, digamos, si habría que prohibirla o permitirla. Sí, digamos, estas obviamente más en la clave de las xenofeministas y de digamos, esta reapropiación crítica de las tecnologías y esta suerte de demanda es que si esas técnicas existen también no hay que tenerles tanto miedo, ¿no? Que es como es un problema que el feminismo en general tiene con la biología también, ¿no? O sea, es como un problema que viene de hace mucho en el feminismo, donde y por, digamos, por cómo ciertos feminismos mainstream se fueron constituyendo, digamos, en versiones quizás más culturalistas y más en clave de derechos, ¿no? De demanda por derechos y en claves, digamos, de considerar, digamos, las dimensiones políticas y culturales del trabajo político feminista, y a partir de una idea de que la biología, si la biología no es destino, entonces debemos hacer cosas en otros terrenos, por ejemplo la cultura y la política y no en la biología, y dejar atrás la biología, porque la biología es la que nos atrapa a las mujeres, ¿no? Y a las disidencias lo que nos atrapa y nos... y entonces ahí hay una oportunidad perdida para el feminismo de reapropiarse del discurso de la biología, de las prácticas de la biología, de las técnicas de la biología, y hacer cosas creativas y buenas, ¿no? Y eso, bueno, me parece que está bueno que esa conversación esté ocurriendo, me parece que es muy importante para el feminismo que esté ocurriendo. No sé si alguien más quería intervenir o hacer algún comentario o pregunta. Por ahí traer algo. ¿Se me escucha? Sí. Comentar por ahí esto que mencionaba recién de la posibilidad de edición con CRISPR y demás. Hacemos como un análisis histórico y vemos que de la nada pasamos de ser un animal recolector, cazador, a estar en la oficina todo el día sentados, con toda la complicación médica que eso puede traer, digamos, del sedentarismo. ¿Qué posibilidades hay de usar la edición genética y cuestiones así para adaptar nuestra biología a este cambio en el entorno tan brusco que tuvimos? No sé si se entiende por dónde quiero ir. Yo entiendo, pero no te puedo responder. No sabría qué decir. Mi conocimiento de la edición génica es sobre todo de, digamos, las intervenciones en ciertas especies animales para lo que contaba antes, controlar la difusión de ciertas plagas y, digamos, por ejemplo, alterar los genes de los mosquitos para que no se contagien dengue y entonces bajar la cantidad de dengue, o malaria, o más que, no sé, me parece que es más en malaria eso que hicieron, pero no sé, no conozco ejemplos en este caso que decís, la verdad, lamentablemente no puedo decir nada sobre eso. Ok, gracias. No, quizás pensaba, siguiendo un poco esa línea, ¿no? Y lo que decía Lucía hace un rato sobre esta reflexión feminista sobre la técnica y sobre volver a pensar lo biológico, porque ahí hay una tensión, ¿no? Bueno, uno puede pensar toda esta técnica como la capacidad de dejar atrás definitivamente la naturaleza, la biología, pensado como algo que nos limita, ¿no? Y todo el transhumanismo de Silicon Valley está pensando en eso, ¿no? Todo esto nos permite modificar,
controlar nuestra propia evolución, controlar nuestra propia biología para emanciparnos de esos límites. Y me parece que en todo este otro trabajo feminista que está desarmando ese divorcio con la biología y volviendo a pensar lo biológico, está el gesto contrario, ¿no? Volver a pensar lo biológico para pensar relaciones más, de interdependencia, de responsabilidad con lo natural que somos y con lo natural que no somos, digo, con los demás animales, con el planeta en un sentido más general, con lo... Y me parece que ahí se arma un poco el debate y las preguntas por donde, no sé, me parece que se vuelven más urgentes en ese sentido, ¿no? Pensar si se puede hacer algo más que un rechazo, bueno, cómo construimos esa relación más responsable que parta de la interdependencia y no de un intento de, bueno, hiperhumanista, ¿no? Como de dominar finalmente la naturaleza, ¿no? Bueno, reconocer la naturaleza no tiene que ser ni reconocerla como el espacio de una determinación que nos coarta la libertad, ni como algo que tenemos que dominar definitivamente. Entender la naturaleza que somos para pensar relaciones más emancipatorias, digamos, y más responsables, y quizás por ahí, bueno, por eso me parece que el trabajo que está, los trabajos como los de Lucía, o el esfuerzo por pensar todas estas cuestiones críticamente es central y es clave para empezar a respondernos esas preguntas. No sé si alguien más quiere, tenemos unos últimos minutos, si no, quizás Lucía, si querés cerrar con algo más y estamos ahí a tiempo. No, en relación con lo que decías recién, Facundo, sobre digamos, la dimensión ecológica, ¿no? De todo esto, en el doble sentido, no solo de ecología en términos de relación de los humanos con el ambiente y con las especies y las plantas que lo habitan, sino, digamos, no en el sentido más tradicional de ecología como ambiente, sino en el sentido de que de la relación, ¿no? De enfatizar en la relación, en que no hay manera de hacerlo si no es desde una perspectiva ecológica de vivir juntos, ¿no? Y de que las alteraciones en un lado impactan en el otro, y que es un sistema interdependiente. Me parece que eso, incluso interdependiente lógicamente con lo que no vive, ¿no? Con el planeta, con Gaia, con las reacciones del planeta a lo que le hacemos, ¿no? Digamos, con me parece que esa mirada es clave, es fundamental. Me parece que en el xenofeminismo está, porque digamos, obviamente hay versiones, o podría haber versiones más individualistas, ¿no? De estas, no solo más comerciales, sino también con una lógica más individual de búsqueda de perfeccionamiento, el famoso enhancement, ¿no? O de mejoro mis atribuciones genéticas y las de mi familia, y trato de pasar a mi descendencia alguna especie de perfeccionamiento, mejora de mi bagaje genético, pero digamos de una forma como extremadamente acotada y casi en competencia, una lógica más de competencia con los otros seres vivos, ¿no? Como para una lógica más de predominar por sobre lo que existe, ¿no? Y digamos, algunos de los famosos debates y dilemas éticos en torno a, por ejemplo, técnicas como el diagnóstico genético preimplantatorio, que es este testeo genético del embrión antes de ser transferido al útero, tienen que ver con eso. O sea, voy a testear y voy a elegir el mejor embrión. ¿Para qué? ¿Para que implante y esta persona se embarace, o para incluir una suerte de mejora o darle mejores cualidades, ¿no? A la persona resultante, o cualidades que tienden a predominar o a ser socialmente más valoradas que otras, sea el color de los ojos, o sea el sexo, o sea lo que sea que socialmente figure como más en esa cultura específica como más importante, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a hacer la selección? Obviamente hay un aspecto, podría haber un aspecto eugenésico en esa selección del embrión más viable, ¿no? Entonces, me parece que en ese mapa hay como una serie de intervenciones que piensan más en esa lógica, digamos,
o por lo menos de las que se teme que piensan en esa lógica, ¿no? Quiero seleccionar mi mejor embrión para que mi descendencia sea mejor que otras en un punto, o una lógica, me parece, más ecológica, ¿no? De esto de vivir juntos con las especies y con el planeta. Y creo que, bueno, claramente son dos formas muy distintas, pero que ambas formas están pensando cómo usar, y que estas técnicas realmente están acá y van a seguir ocurriendo. Entonces el tema es cómo decidimos usarlas, no si las usamos o no. Sí, sí, exacto, sí. Como bueno, por eso la intención de pensar esas alternativas, ¿no? Y las tecnodiversidades también, en lo biológico o en lo biotecnológico. Bueno, estamos ya sobre la hora, así que te agradezco un montón, Lucía, estuvo súper interesante la presentación y la discusión. Les agradezco a todos por participar del ciclo, y solo avisar que nos encontramos el jueves próximo, que va a estar Javier Blanco pensando un poco sobre desautomatización, ¿no? Qué hacer con lo automatizado. Nada, también 5:30. Así que bueno, gracias Lucía y a todos. También quiero agradecer Gracias. mucho por la invitación y la escucha y las preguntas. Muchas gracias.